cuenta, responde a la intención de reflexionar ante un hecho histórico que nos afecta y que significó la interrupción brutal del transcurrir de la vida habitual de un pueblo en que sus hombres y mujeres desarrollaban su quehacer insertos en un proyecto democrático que abogaba por alcanzar la justicia y equidad social. El proyecto era bueno en su intención, pero extremadamente difícil en su práctica, por afectar numerosos intereses nacionales e internacionales. Esencialmente los de Norteamérica, que veía con temor paranoico como por segunda vez después de Cuba la posibilidad cierta de perder dominio y privilegio. Hoy sabemos, sin lugar a dudas, que entonces Norteamérica planteó con frialdad quirúrgica la destrucción radical del proyecto chileno, incluso antes que éste asumiera el gobierno. Fracasaron. No obstante, la máquina estaba armada. Entonces, Norteamérica ocupó la fase 2 del plan. Para ello solo asusó a los grupos de poder y privilegio interno y se influyó cuidadosamente a las Fuerzas Armadas, que en nuestras repúblicas tercermundistas muchas veces han sido verdaderas policías del poder económico, a pesar de su declarada neutralidad. A esto se sumó la inconsistencia del grupo que luchaba y blandía el proyecto como su bandera, ya que se enredaron en sus propios mitos y presunciones y como consecuencia jamás se logró una férrea unidad rítmica como para oponerse con dureza al complot que se fraguaba y que finalmente reventó los anhelos de un pueblo que fue incapaz de consolidar sus esperanzas el 11 de septiembre del 73. Ante esta situación, estamos obligados a la reflexión, jamás al olvido o a la amnesia. Un taller no puede detenerse, ya lo he dicho. Entonces, haremos lo que tenemos, una obra fraccionada, pero obra al fin, que sea capaz de iluminar la conciencia con la reflexión para que nosotros mismos, el pueblo, aprendamos a luchar. Y como decía Elsa Pound en sus cantos pisanos, aquí el error está todo en lo no hecho, todo en la desconfianza que vaciló. La obra en sí son dos codas o secuencias de una obra suspendida llamada Esculapio 73, o una manera de cómo asesinar a un presidente, más 6 cuentos o relatos didácticos de una época gris. Una coda muestra cómo se destruye una república aparentemente democrática en vías de perfeccionamiento popular por la intriga internacional, la traición de sus propios hijos y la propia debilidad del gobierno popular casado en sus propios mitos. Su destrucción se hace mediante un golpe militar cruento, feroz y eficiente que hundió el país en una larga noche. La otra coda muestra mediante una búsqueda sonambular en otros tiempos pasados de nuestra historia, que trata de romper el nudo gordiano de la mitología oficial para hacer comparecer sobre los pretextos los reales motivos donde se largó la traición presente. Los cuentos son 6, 4 de los cuales se insertan en la vida cotidiana de la dictadura y el horror que ello implica. 2 cuentos finales se insertan en la post-dictadura, curioso intervengo que aún no ha terminado por el pacto entre las fuerzas políticas y los partidarios de la dictadura, vale decir, la negociación para la transición, por lo que se vive una ambigüedad sin fin, donde las defensas en profundidad que creó la dictadura mellan la débil cuña de estos curiosos demócratas de pacotilla. Conclusión. La obra no es que se presenta, no es un ensayo,
ni su matices político-filosóficos. Estos son relatos que tienen como fin insuflar energía al lenguaje para crear una posibilidad cierta de conciencia reflexiva ante este fenómeno tan recurrente en nuestra Suramérica. Piensa bien el que habla bien. Los poetas crean la civilización, los sofistas las liquidan. Eso es todo. Gracias. Invitamos a todos los presentes a acompañarnos y a compartir con nosotros